El descubrimiento inesperado. Rolando regresó a casa más tarde de lo habitual esa noche. La junta en la oficina se había extendido horas extras, y aunque estaba agotado, no podía dejar de pensar en la cena que Elisa prometió preparar. Eran pequeños gestos como ese los que le recordaban por qué, a pesar de las dificultades, seguía enamorado de ella después de casi 7 años de matrimonio. Cuando abrió la puerta, la casa estaba silenciosa, demasiado silenciosa. La mesa del comedor estaba puesta, pero los platos seguían intactos. Las velas habían consumido casi toda su cera, dejando rastros en el mantel blanco. «¿Elisa?», llamó, dejando su maletín junto a la puerta. Desde el dormitorio llegó un ruido leve, como si alguien hubiera cerrado apresuradamente un cajón. Al entrar, la encontró sentada en la cama, con el teléfono en la mano. Su rostro estaba tenso, como si hubiera sido sorprendida en medio de algo. «Llegaste tarde», dijo ella, evitando su mirada. La junta se alargó. «¿Qué haces?». «Nada, solo, viendo redes sociales». Rolando no pensó mucho en ello en ese momento, pero la forma en que Elisa guardó su teléfono, casi enterrándolo bajo una almohada, despertó una pequeña alarma en su interior. Algo no estaba bien. Mientras ella se excusaba para ir al baño, su teléfono vibró en silencio. Rolando, instintivamente, lo tomó. «No es nada, no debería mirar», se dijo a sí mismo, pero sus dedos se movieron por cuenta propia. En la pantalla apareció un mensaje. «Te extraño, amor. No dejo de pensar en ti. ¿Cuándo nos vemos otra vez?». El corazón de Rolando se detuvo. Sin querer, deslizó el dedo hacia arriba y se encontró con una conversación que lo hizo sentir como si el piso desapareciera bajo sus pies. Fotos, mensajes cargados de emoción y encuentros secretos que Elisa había planeado con alguien llamado Arturo. La puerta del baño se abrió, y Rolando dejó caer el teléfono en la cama. Elisa entró en la habitación con el rostro pálido al verlo junto a su celular. «¿Qué hiciste?», preguntó, intentando parecer indignada, aunque su voz temblaba. «¿Qué hice yo?». Rolando la miró, sosteniendo la pantalla hacia ella. «¿Qué es esto, Elisa?». Por un instante, su rostro mostró culpabilidad, pero rápidamente fue reemplazada por una máscara de defensa. «No tienes derecho a revisar mis cosas». «¿Y tú qué derecho tienes a hacerme esto?», y gritó Rolando, sintiendo como la furia y el dolor se mezclaban en su pecho. Elisa cruzó los brazos, esquivando su mirada. «Rolando, no todo es tan sencillo. Nosotros no estamos bien, tú lo sabes. Siempre estás ocupado, enfocado en tu trabajo. Me siento sola». Su justificación cayó como un balde de agua helada sobre él. Durante años, había trabajado incansablemente para que nada le faltara a su familia. Había creído que sus sacrificios eran un acto de amor, pero ahora ella los usaba como una excusa para traicionarlo. «¿Así que es mi culpa?». Su voz apenas era un susurro ahora. «No estoy diciendo eso, pero sí, en parte sí». Rolando sintió que algo dentro de él se rompía. La persona a la que más había amado en su vida lo había traicionado, y ahora intentaba cargarlo con la culpa. «No puedo ni verte ahora mismo», dijo, dándose la vuelta para salir de la habitación. Mientras bajaba las escaleras, cada paso se sentía más pesado. La realidad de lo que acababa de descubrir comenzaba a asimilarse, y el dolor lo invadía por completo. Se detuvo en la sala, mirando la mesa puesta que alguna vez había simbolizado un momento de unión. Ahora solo era un recordatorio de una mentira. A esa hora de la noche, no sabía a dónde ir, pero lo que sí sabía con certeza era que ya nada sería igual. El dolor de la traición. Rolando despertó en el sofá de su amigo Andrés, rodeado de un silencio incómodo. No recordaba mucho de la noche anterior, excepto el peso en su pecho al salir de su casa y manejar sin rumbo hasta terminar allí. Andrés, su confidente desde los días de la universidad, había escuchado su historia sin juzgarlo, solo ofreciendo un lugar donde dormir y un hombro donde apoyarse. El amanecer no trajo alivio. Más bien, la luz del sol solo hizo más real el dolor que lo había embargado durante la noche. Rolando se levantó y se sirvió una taza de café en la cocina. Cada sorbo era amargo,
tanto como sus pensamientos. ¿Cómo llegamos aquí?, se preguntaba. Él y Elisa solían ser inseparables. Recordaba cómo solían reírse juntos en su pequeño departamento cuando apenas podían pagar las cuentas. Cómo había trabajado horas extras para comprar la casa en la que vivían ahora. Todo lo que hizo fue por ella, por ellos, y ahora todo parecía inútil. Andrés entró en la cocina, con el cabello desordenado y un gesto de preocupación. ¿Lograste dormir algo?, preguntó. Lo intenté, pero cada vez que cerraba los ojos veía esos mensajes. Rolando dejó la taza en la mesa, con fuerza suficiente para que el sonido retumbara en el pequeño espacio. No puedo creer que esto me esté pasando a mí. Andrés se sentó frente a él. No tienes que enfrentarlo solo, Rolando. Pero necesitas entender algo, esto no es culpa tuya. Rolando negó con la cabeza. ¿Y si sí lo es? Elisa dijo que se sentía sola. Tal vez he estado demasiado enfocado en el trabajo, en asegurarme de que tengamos una buena vida, y descuidé lo más importante. ¿Sabes qué creo?, y dijo Andrés, cruzando los brazos. Si ella tenía un problema, debió hablar contigo, no buscar a otro. Tú no eres perfecto, pero tampoco eres responsable de su traición. Rolando quería creerlo, pero el sentimiento de culpa no lo dejaba en paz. Los recuerdos dolorosos. De camino al trabajo, los recuerdos invadieron su mente como una película que no podía detener. Pensó en el día de su boda, cuando Elisa le juró amor eterno frente a todos sus amigos y familiares. Recordó sus aniversarios, los pequeños detalles que ella solía tener con él, y como con el tiempo esos gestos se habían desvanecido sin que él lo notara. El día se hizo eterno. Cada correo, cada reunión, cada conversación con sus compañeros de trabajo le parecía una distracción inútil frente al caos de sus emociones. Finalmente, al llegar a casa esa noche, la soledad se sintió como una bofetada. Rolando se sentó en el sillón, mirando las fotos que decoraban la sala. Ahí estaban él y Elisa en sus vacaciones en Cancún, sonriendo como si el mundo fuera perfecto. Ahí estaban en su primer aniversario, tomados de la mano. Cada imagen le dolía como un recordatorio de lo que ahora parecía una mentira. ¿En qué momento dejamos de ser felices?, se preguntaba una y otra vez. El desahogo. Esa noche, incapaz de contener su frustración, Rolando marcó el número de su madre. No le contó todo, solo lo suficiente. A Rolando, tienes que dejar de culparte, dijo su madre con firmeza. El amor verdadero enfrenta las dificultades, no las evade. Si ella te traicionó, es porque no supo valorar lo que tenía. Sus palabras lo reconfortaron un poco, pero también lo llenaron de dudas. ¿Y si realmente era él quien no supo cuidar a Elisa? Con lágrimas en los ojos y una sensación de vacío en el pecho, Rolando comprendió algo importante. No importaba cuánto tratara de entenderlo, el daño estaba hecho. Elisa había cruzado una línea que no podía deshacerse, y ahora él debía decidir cómo seguir adelante. La decisión pendiente. Rolando se quedó despierto hasta altas horas de la noche, mirando el techo, sintiendo como su mundo se desmoronaba. Aunque el dolor era casi insoportable, sabía que no podía quedarse en ese estado para siempre. Tenía que tomar una decisión, enfrentarse a Elisa y buscar respuestas o dar un paso hacia el abismo del cambio, dejando atrás todo lo que una vez consideró su hogar. Pero por ahora, el dolor era todo lo que tenía, y ese dolor lo consumiría hasta que él decidiera enfrentarlo y reconstruirse. Decisión de cambio. Rolando despertó temprano, pero no porque estuviera descansado. Apenas había dormido. Los primeros rayos de sol se colaban por las ventanas de su departamento temporal, iluminando las paredes desnudas y frías. Ese espacio no se parecía en nada al hogar que había construido con Elisa, pero por ahora, era suficiente. Mientras el café burbujeaba en la cafetera, su mente seguía atrapada en los mismos pensamientos. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Debería intentar salvar su matrimonio o empezar de nuevo? El día anterior había sido una montaña rusa de emociones, pero algo quedó claro, no podía seguir en ese estado de inercia. Necesitaba tomar el control. Rolando agarró su teléfono y revisó las fotos guardadas. Había cientos de recuerdos felices, pero también una galería de imágenes de su esposa que ahora le parecían extrañas.
Cada sonrisa parecía un enigma, cada momento compartido, una mentira que debía descifrar. Fue entonces cuando decidió que tenía que confrontar a Elisa. No podía avanzar sin respuestas. No se trataba de salvar la relación, se trataba de salvarse a sí mismo. El encuentro. Esa misma tarde, Rolando volvió a la casa que todavía compartía con Elisa. Su corazón latía con fuerza mientras giraba la llave en la puerta. Al entrar, encontró a Elisa sentada en el sofá, con las manos entrelazadas sobre su regazo. Había estado esperando su llegada. «Rolando, tenemos que hablar», dijo ella, con una voz tan tenue que apenas se escuchaba. Él se sentó frente a ella, manteniendo una distancia que parecía un abismo. «Y sí, debemos hablar. Pero quiero que seas honesta, Elisa. No más excusas ni justificaciones». «¿Qué fue lo que pasó?». Ella bajó la mirada, incapaz de sostenerle la mirada. «No sé por dónde empezar». «Por la verdad», dijo Rolando con firmeza. Elisa tomó aire profundamente y comenzó a hablar. Confesó que la relación con Arturo había comenzado como una simple amistad, un refugio emocional en medio de los problemas que, según ella, habían surgido en su matrimonio. Lo que empezó como conversaciones inocentes evolucionó hasta algo más profundo, algo que nunca tuvo el valor de detener. «Yo no quería lastimarte, Rolando», dijo, con lágrimas corriendo por su rostro. «Pero me sentía sola, ignorada». Rolando escuchó todo en silencio, pero cada palabra era como un golpe en el pecho. «¿Y pensaste que engañarme sería la solución?», preguntó finalmente, con la voz quebrada pero firme. «No lo sé, creo que solo me dejé llevar». Su respuesta le dejó claro algo: Elisa no estaba preparada para asumir la responsabilidad de sus acciones. Esa justificación débil y egoísta terminó de derrumbar cualquier esperanza que Rolando pudiera haber tenido de arreglar las cosas. Se levantó del sofá y la miró con una serenidad que le sorprendió incluso a él. «Elisa, te amé con todo lo que tenía, pero tú decidiste traicionar eso. Ya no hay nada más que decir. Esto se terminó». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Elisa quiso responder, pero sabía que cualquier cosa que dijera solo empeoraría la situación. El primer paso hacia el cambio. Esa noche, Rolando regresó a su departamento temporal. Se sentía vacío, pero también ligero. Por primera vez en días, la rabia y la tristeza se estaban disipando, dando paso a una nueva emoción: determinación. Decidió que no podía quedarse atrapado en el papel de víctima. Había sido traicionado, sí, pero eso no significaba que su vida estuviera arruinada. Era momento de reconstruirse, de enfocarse en él mismo y en todo lo que había dejado de lado durante años. Tomó una libreta y empezó a escribir sus metas, algo que no hacía desde la universidad. La lista incluía cosas que había postergado por trabajo o por su matrimonio: volver al gimnasio, inscribirse en aquel curso de fotografía que siempre quiso hacer, y, sobre todo, aprender a disfrutar su propia compañía. También hizo algo que nunca pensó que haría: bloqueó a Elisa de todas sus redes sociales. No quería rastros de ella en su nueva vida, al menos por ahora. Esa noche, por primera vez desde el descubrimiento, durmió profundamente. Su decisión de cambiar no borraba el dolor, pero le daba un propósito. La señal del destino. Al día siguiente, mientras caminaba por el parque con una taza de café en la mano, sintió algo extraño. Era como si el mundo estuviera más vivo, el sol parecía más cálido, el aire más fresco. Por un momento, se permitió sonreír. Fue entonces cuando su teléfono vibró. Un mensaje de Andrés. «Rolando, sé que estás pasando por un momento difícil, pero quiero que vengas conmigo esta noche. Hay una conferencia sobre negocios y superación personal. Creo que te hará bien. Me pasas a recoger a las 7. Rolando estuvo a punto de decir que no, pero luego pensó que no tenía nada que perder. Quizás, solo quizás, ese era el inicio de algo nuevo. El ascenso profesional. Rolando llegó al auditorio junto con Andrés, sin muchas expectativas. La conferencia prometía hablar sobre liderazgo y cómo superar obstáculos, pero él apenas podía concentrarse en algo que no fuera el eco constante de su dolor. Sin embargo, algo cambió cuando el conferencista subió al escenario.
Era un empresario reconocido, alguien que había pasado de perderlo todo a convertirse en un referente en su industria. Cada palabra resonaba en Rolando como si fuera dirigida exclusivamente a él. El fracaso y las pérdidas no te definen. Lo que hagas con ellos, sí. Por primera vez en semanas, Rolando sintió una chispa de inspiración. Se dio cuenta de que había permitido que su vida personal dominara por completo su percepción de sí mismo. Había olvidado que también era un hombre talentoso, capaz de grandes logros. El replanteamiento de prioridades. Al día siguiente, Rolando llegó a su oficina con una energía renovada. En lugar de sumergirse en la rutina, se sentó frente a su computadora y comenzó a planificar su próximo movimiento. Como gerente de proyectos en una empresa de tecnología, sabía que tenía potencial para crecer, pero durante años había priorizado la estabilidad sobre la ambición. Eso estaba a punto de cambiar. Decidió proponer una nueva estrategia a su jefe, algo que había estado reflexionando, pero nunca tuvo el valor de presentar. Se trataba de una idea para expandir la presencia de la empresa en mercados emergentes, utilizando un enfoque más innovador en su línea de productos. La reunión fue intensa, pero al final, su jefe lo miró con aprobación. Rolando, esto tiene potencial. Si logras estructurar un plan sólido, podemos presentarlo al consejo directivo. Era el tipo de reto que Rolando necesitaba. Los días de esfuerzo. Durante las semanas siguientes, Rolando se sumergió por completo en el proyecto. Pasaba largas horas investigando, analizando datos y elaborando presentaciones. Aunque el trabajo era agotador, sentía que algo en él estaba despertando. Cada logro, por pequeño que fuera, le recordaba que tenía el control de su vida y que podía superar cualquier adversidad. Al mismo tiempo, empezó a tomar decisiones para mejorar su bienestar. Retomó el gimnasio, inscribiéndose en clases de boxeo, donde podía liberar el estrés acumulado. También comenzó a leer libros de desarrollo personal y negocios, alimentando su mente con nuevas ideas y perspectivas. El día de la presentación. El momento de presentar su proyecto al consejo directivo llegó más rápido de lo que esperaba. Rolando se preparó minuciosamente, repasando cada diapositiva, cada estadística, cada posible pregunta que podrían hacerle. Cuando llegó al salón de conferencias, sus nervios eran palpables, pero estaba listo. Comenzó la presentación con confianza, explicando cómo su estrategia no solo impulsaría las ventas, sino que también posicionaría a la empresa como líder en un mercado competitivo. Sus palabras eran claras, sus argumentos sólidos. Al terminar, hubo un silencio momentáneo, seguido de un aplauso. Uno de los directores, un hombre conocido por ser particularmente crítico, habló primero. Es una propuesta ambiciosa, pero veo que has considerado todos los riesgos. Estoy impresionado. Rolando apenas podía creerlo. Su proyecto fue aprobado para implementación piloto, y su jefe lo felicitó personalmente después de la reunión. Rolando, este es el tipo de liderazgo que necesitamos. Sigue así, y pronto podrías estar dirigiendo tu propio equipo. El inicio de una nueva etapa. Esa noche, Rolando celebró con Andrés en un bar local. Sabía que lo tenías en ti, amigo, dijo Andrés, levantando su copa. Este es solo el comienzo. Rolando sonrió, sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo, orgullo. Su éxito profesional no borraba el dolor de su traición, pero le daba algo en que enfocarse, una razón para seguir adelante. Mientras caminaba de regreso a su departamento, pensó en cómo la vida podía cambiar en tan poco tiempo. Su matrimonio estaba roto, pero su carrera estaba floreciendo. Y aunque todavía tenía un largo camino por recorrer, sabía que estaba en la dirección correcta. El regreso de Elisa. Han pasado meses desde que Rolando decidió cortar la relación con Elisa y enfocarse en su vida. Durante ese tiempo, su transformación ha sido evidente. Ascendió profesionalmente, mejoró físicamente gracias al boxeo, y redescubrió su autoestima. Sin embargo, había algo que todavía no podía controlar del todo, los recuerdos de Elisa, que de vez en cuando se colaban en sus pensamientos. Esa tarde, mientras revisaba correos en su oficina, su teléfono vibró. Al mirar la pantalla, sintió un vuelco en el corazón. Era un mensaje de Elisa. Rolando, necesitamos hablar. Por favor, dame una oportunidad para explicarte todo.
Rolando dejó el teléfono a un lado. No quería abrir esa puerta, pero algo en su interior le decía que enfrentarla era necesario para cerrar el capítulo definitivamente. Después de varios minutos de debate interno, respondió con un seco: Está bien. Nos vemos mañana en el café de la esquina a las 7 de la tarde. El reencuentro. Cuando llegó al café al día siguiente, Rolando sintió una mezcla de ansiedad y curiosidad. Elisa ya estaba ahí, sentada en una mesa al fondo, nerviosa. Su apariencia había cambiado, lucía más delgada, con el rostro marcado por la preocupación. Gracias por venir, dijo ella, en cuanto Rolando se sentó frente a ella. ¿Qué necesitas, Elisa?, preguntó Rolando con frialdad. Ella tomó un sorbo de su café antes de hablar. He estado pensando mucho en lo que pasó, en lo que hice. Y no puedo dejar de sentirme culpable. Quiero que sepas que estoy arrepentida. Rolando la miró sin decir nada. Aunque esas eran palabras que había deseado escuchar en algún momento, ahora no tenían el impacto que esperaba. ¿Y qué pretendes que haga con tu arrepentimiento?, respondió, sin intención de suavizar el tono. Quiero una segunda oportunidad, Rolando. Sé que te fallé, pero he cambiado. Me di cuenta de que tú eres lo más importante en mi vida. Cometí un error horrible, pero estoy dispuesta a hacer lo que sea para demostrarte que puedo ser mejor. Las palabras de Elisa lo desconcertaron. Durante tanto tiempo había deseado que ella sintiera el peso de sus acciones, pero ahora que lo hacía, no sentía satisfacción, sino una especie de vacío. Un enfrentamiento necesario. ¿De verdad crees que puedes arreglar esto con disculpas y promesas vacías?, y dijo Rolando, cruzando los brazos. Elisa, no solo destruiste nuestra relación, destruiste la confianza que teníamos. Ella bajó la mirada, pero continuó. Lo sé, y entiendo que no me creas. Solo quería que supieras que me arrepiento profundamente y que, si decides darme otra oportunidad, lucharé por ti. Rolando se inclinó hacia adelante, fijando sus ojos en los de ella. ¿Lucharías por mí? Qué irónico, porque cuando yo luchaba por nosotros, tú estabas con otro hombre. Elisa no tuvo respuesta inmediata. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero Rolando no flaqueó. No estoy diciendo esto para herirte, Elisa. Te lo digo porque es la verdad. Me destrozaste, pero ya no soy el hombre que se quedó llorando por ti. Ahora estoy enfocado en mí, en mi vida, y he aprendido a valorarme. Una decisión clara. El ambiente en el café se tornó más denso. Elisa secó sus lágrimas con un pañuelo, visiblemente afectada. ¿De entonces, no hay ninguna posibilidad para nosotros?, preguntó con un hilo de voz. Rolando tomó un momento antes de responder. Oh no, Elisa. No quiero volver al pasado. Estoy construyendo algo nuevo, algo que no incluye las mentiras ni las traiciones. Te deseo lo mejor, de verdad, pero yo merezco algo mejor. Las palabras fueron definitivas, y Elisa lo entendió. Con un gesto de asentimiento, se levantó de la mesa y salió del café, dejando a Rolando solo. La liberación. Mientras miraba a través de la ventana del café, viendo a Elisa desaparecer entre la multitud, Rolando sintió algo diferente: libertad. El reencuentro no solo le confirmó que había tomado la decisión correcta al alejarse de ella, sino que también cerró una herida que había estado abierta por demasiado tiempo. De regreso a su departamento, Rolando recibió una llamada de su jefe, quien le informó que su proyecto había tenido resultados sorprendentes en la fase piloto y que querían que liderara una nueva división dentro de la empresa. Esa noche, mientras celebraba con Andrés, Rolando levantó su copa con una sonrisa genuina. Por los nuevos comienzos, dijo, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, todo estaba en su lugar. La tentación del perdón. Rolando había cerrado el capítulo con Elisa, o eso pensaba. Su decisión de alejarse parecía firme, pero la conversación en el café dejó huellas en su mente. Las palabras de Elisa, llenas de arrepentimiento, seguían resonando en su interior. Aunque había logrado reconstruir su vida, el recuerdo de los momentos felices que compartieron regresaba con fuerza en las noches de soledad. El peso de los recuerdos. Una tarde, mientras trabajaba en su oficina,
Rolando recibió un correo inesperado. Era un mensaje de Elisa. No contenía súplicas ni promesas, solo una carta sincera en la que relataba cómo había estado enfrentando las consecuencias de sus actos. No espero que me respondas ni que cambies de opinión. Solo quería que supieras que estoy asistiendo a terapia y trabajando en mí misma. Si alguna vez puedes perdonarme, no por nosotros, sino por ti, eso significaría mucho para mí. Rolando leyó el correo varias veces. No había una sola palabra manipuladora, solo un tono honesto que lo desarmó. Cerró la computadora, pero el peso de lo leído lo acompañó el resto del día. Consejo de un amigo. Esa noche, Rolando salió a cenar con Andrés. Decidió compartirle lo que sentía. No puedo sacarme de la cabeza lo que dijo en el correo, admitió Rolando mientras removía su bebida. ¿Crees que debería perdonarla? Andrés lo miró fijamente antes de responder. El perdón no siempre significa reconciliación. Si decides perdonarla, hazlo por ti, no por ella. Aferrarte al rencor solo te hará daño, Rolando. Pero si crees que hay espacio para reconstruir algo, eso es otra historia. Rolando reflexionó sobre esas palabras. Andrés tenía razón, perdonar no implicaba olvidar lo ocurrido ni regresar a lo que una vez fue. Un paso hacia el perdón. Durante los días siguientes, Rolando meditó mucho sobre su próximo movimiento. Finalmente, decidió asistir a una sesión de terapia, algo que siempre había evitado por miedo a enfrentar sus propios sentimientos. La sesión fue reveladora. El terapeuta lo ayudó a comprender que el perdón no era un regalo para Elisa, sino una forma de liberarse del peso emocional que cargaba. El perdón es un proceso, no un evento. No significa justificar lo que te hicieron, sino elegir soltar el dolor que te atan a esa experiencia, le explicó el terapeuta. Rolando salió de la consulta sintiendo que había dado un paso en la dirección correcta. El encuentro inesperado. Días después, Rolando decidió responder al correo de Elisa. Su mensaje fue breve, pero cargado de significado. Elisa, he decidido perdonarte. No porque lo que hiciste esté bien, sino porque quiero dejar atrás el dolor. Espero que encuentres paz en tu camino, como yo estoy encontrándola en el mío. Elisa respondió agradecida, pero respetuosa. No intentó retomar la relación ni insistir en otra oportunidad. Rolando sintió alivio al cerrar esa comunicación con una nota de entendimiento mutuo. Sin embargo, la vida tenía otros planes. Una tarde, mientras salía del gimnasio, Rolando la vio. Estaba en una esquina, hablando por teléfono, con una expresión más tranquila y serena. Por un instante, sus miradas se cruzaron. Elisa le sonrió tímidamente, como una señal de respeto, y luego continuó su camino. La tentación persiste. Aunque no cruzaron palabras, el encuentro reavivó algo en Rolando. Recordó los momentos buenos, las risas y los sueños compartidos. La pregunta surgió en su mente: ¿y si en verdad las personas pueden cambiar? Esa noche, revisó el correo de Elisa una vez más, buscando entre líneas algo que le indicara si valía la pena arriesgarse. Su corazón y su mente luchaban por encontrar un balance. Por un lado, estaba su orgullo y el miedo de volver a ser herido. Por otro, estaba la tentación de creer que el amor podía renacer de las cenizas, más fuerte y genuino. Un paso hacia adelante. Rolando tomó una decisión. No sobre Elisa, sino sobre él mismo. Si algún día debía volver a intentarlo con alguien, no sería por la necesidad de llenar un vacío, sino porque ambos estuvieran listos para construir algo verdadero. Con ese pensamiento, cerró los recuerdos del pasado y escribió un nuevo objetivo en su lista: seguir adelante con el corazón abierto, pero siempre valorándome primero. La nueva oportunidad. El tiempo siguió su curso. Rolando, fortalecido por su proceso de sanación y su crecimiento personal, continuó avanzando en su carrera profesional y en su vida. Aunque su relación con Elisa quedó atrás, no pudo evitar que la vida le trajera situaciones que desafiaban las decisiones que había tomado. A lo largo de los meses, su corazón comenzó a sanar, y lo que alguna vez fue dolor se transformó en lecciones. Pero el amor, esa fuerza tan impredecible, aún tenía algo guardado para él. Un nuevo comienzo. Una tarde lluviosa de otoño, mientras Rolando salía de una reunión importante con su equipo,
recibió una llamada inesperada. Era de su madre. Rolando, tu tía Carmen está organizando una pequeña reunión familiar este fin de semana. Me dijo que te invitara. ¿Vendrás? Rolando no podía recordar la última vez que había asistido a un evento familiar. Su vida se había enfocado tanto en el trabajo y en su propio bienestar que había dejado de lado muchas relaciones personales. Aceptó la invitación sin pensarlo demasiado. Sabía que una reunión en familia podría ser una forma de reconectar con sus raíces, de recuperar ese equilibrio perdido. El fin de semana llegó, y Rolando se dirigió a la casa de su tía. Al llegar, la calidez de la casa y las risas lo recibieron con los brazos abiertos. Mientras saludaba a los invitados, su mirada se detuvo en una figura conocida. Elisa estaba allí. El encuentro inesperado. Rolando se quedó paralizado por un momento. Elisa estaba de pie junto a un grupo de familiares, riendo y conversando con alguien. No había signos de incomodidad en ella, solo una paz que Rolando no esperaba ver. Sus ojos se cruzaron brevemente, pero ella no lo evitó, ni él a ella. Después de un largo silencio, Elisa se acercó con una sonrisa cautelosa. Hola, Rolando. Su voz era calmada, diferente a la ansiedad que solía tener en el pasado. Rolando la miró por un segundo antes de responder. Hola, Elisa. Y sus palabras fueron sencillas, pero la tensión entre ellos aún era palpable. Ambos sabían que lo que había entre ellos nunca podría ser como antes, pero la cordialidad y el respeto mutuo parecían haber tomado su lugar. La conversación fue breve, pero cargada de una nueva comprensión. No había reproches, solo un reconocimiento silencioso de que ambos habían cambiado. El valor del perdón. A lo largo de la noche, Rolando no pudo evitar notar cuánto había cambiado Elisa. Ella parecía más madura, más tranquila. La imagen de la mujer impulsiva que había destruido su vida en el pasado se desvaneció, dejando lugar a una persona diferente. En un momento, mientras todos se reunían alrededor de la mesa para cenar, Rolando y Elisa se encontraron nuevamente en la misma conversación. Fue un encuentro natural, como si el tiempo no hubiera pasado. ¿Cómo has estado?, preguntó Elisa, mirando a Rolando con una expresión genuina. Bien. He estado ocupado, pero bien. Me he estado enfocando mucho en mi carrera y en mí mismo. Rolando respondió con honestidad. Me alegra escucharlo. Yo también he cambiado. Comencé a asistir a terapia, y aunque sé que no puedo borrar el pasado, al menos ahora puedo mirarlo desde una perspectiva diferente. Rolando la miró con seriedad, observando cómo había avanzado. No podía negar que sus palabras le llegaron, pero algo en su interior aún le decía que debía ser cauteloso. Creo que todos estamos en un proceso de aprendizaje, Elisa. Yo también he aprendido mucho sobre mí mismo. No solo sobre lo que me hiciste, sino también sobre lo que yo permití que sucediera. Rolando se detuvo un momento, saboreando sus propias palabras. Pero, he llegado a un lugar donde ya no quiero cargar con ese rencor. El perdón no cambia lo que pasó, pero me da paz. Elisa lo miró con ojos brillantes. Gracias por decir eso. No esperaba que alguna vez me lo dijeras. Su voz era suave, pero llena de gratitud. Una nueva oportunidad. Al final de la noche, cuando los invitados comenzaron a despedirse, Rolando y Elisa se encontraron una vez más en la entrada. Esta vez, el aire entre ellos era diferente. No había tensión, ni dudas, solo la sensación de que el pasado había quedado atrás. Rolando, me gustaría que pudiéramos comenzar de nuevo, pero de una manera diferente. No necesariamente como pareja, pero tal vez como amigos. Si eso es lo que quieres. Rolando la miró fijamente. En ese momento, supo que lo que más había cambiado no era solo su vida o su carrera. Había llegado a un lugar donde la venganza y el rencor ya no ocupaban espacio. El verdadero desafío era aprender a perdonar, a reconstruir relaciones, a redescubrir lo que era verdaderamente importante. Vamos paso a paso, Elisa. Empecemos por ser personas que se respetan, y lo demás vendrá con el tiempo. Ambos sonrieron, con la sensación de que, quizás, el futuro tenía algo aún más valioso que una segunda oportunidad.
La paz. El control total. La vida de Rolando había dado un giro completo. El dolor de la traición, que una vez lo había sumido en la desesperación, había sido reemplazado por una fuerza que jamás imaginó que poseía. Había tomado el control de su vida, de su destino, y eso lo había llevado a un lugar más alto de lo que nunca pensó alcanzar. Pero, a pesar de todo el éxito y la paz interior que había logrado, algo dentro de él lo impulsaba a ir más allá. Ahora era el momento de tomar el control total. No solo de su vida profesional o emocional, sino también de sus relaciones, de sus decisiones, de su propio futuro. El crecimiento personal. El proceso de sanación había sido arduo, pero la terapia y las largas horas de introspección le habían dado a Rolando la claridad que necesitaba. La terapia no solo había sido un camino para sanar sus heridas emocionales, sino también un proceso de autodescubrimiento. Había aprendido a diferenciar sus deseos reales de las expectativas ajenas, a priorizar su bienestar antes que el de los demás. Había renunciado a una parte de su vida, la que estuvo bajo el yugo del resentimiento y el miedo, y la había reemplazado por una versión más fuerte, más enfocada y más decidida de sí mismo. Rolando ya no era el hombre que se dejaba consumir por el dolor o el miedo de una posible traición. Había aprendido a construir nuevas barreras, pero también a abrir puertas para lo que realmente valía la pena. Su carrera había despegado a un ritmo vertiginoso. Había asumido nuevos proyectos, se había convertido en un referente dentro de su empresa y sus decisiones empezaban a moldear el futuro de la compañía. La relación con Elisa. A pesar de haber perdonado a Elisa, su relación con ella había quedado en un terreno neutral. Después del encuentro en la reunión familiar, ambos entendieron que lo mejor era mantenerse a una distancia respetuosa, no porque el dolor estuviera presente, sino porque cada uno había tomado caminos diferentes. Rolando reconoció que, aunque el perdón había sanado las heridas, el amor entre ellos ya no podía ser lo mismo. El respeto mutuo era lo único que quedaba, y eso era suficiente. Pero algo en el aire había cambiado. Rolando dejó de ser el hombre que buscaba respuestas en el pasado. Había dejado de ser la víctima de las circunstancias, y ahora era alguien que tomaba decisiones desde su propio poder. Un día, después de varias semanas sin contacto, Elisa lo llamó. Quería saber cómo le iba y si estaban listos para sentarse a hablar sobre el futuro, pero Rolando ya sabía que ese futuro no implicaba volver a ser lo que fueron. Elisa, te respeto mucho por lo que has hecho, por la persona en la que te has convertido. Pero nuestra historia, esa que compartimos, ya terminó. No hay nada más entre nosotros que el respeto, y eso es lo que quiero conservar. Su voz era firme, tranquila, llena de una seguridad que nunca antes había mostrado. Elisa escuchó en silencio, y aunque al principio pareció herida, pronto entendió que Rolando no estaba rechazándola, simplemente estaba afirmando su propio control sobre su vida. El poder de las decisiones. Con cada decisión, Rolando se acercaba más al hombre que siempre había querido ser, independiente, exitoso y dueño de su destino. En su trabajo, comenzó a aplicar los mismos principios que había interiorizado en su vida personal. Ya no permitía que las opiniones ajenas lo afectaran. Si alguna vez dudaba, confiaba en su instinto y en lo que había aprendido sobre sí mismo. Y aunque muchas personas aún veían a Rolando como un hombre impulsivo, no entendían que cada paso que tomaba estaba basado en una profunda reflexión. El ascenso que había logrado no solo le había dado el control de su carrera, sino también una posición desde la que podía cambiar el rumbo de su vida. Tomó decisiones audaces en su empresa, renovó estrategias y apostó por su propio estilo de liderazgo. El éxito no era solo un objetivo, era el resultado natural de alguien que finalmente comprendió su verdadero valor. La paz interior. Rolando había comenzado a entender algo más profundo. El control total no se trataba de dominar a los demás, sino de dominarse a sí mismo. Ya no tenía que aferrarse al pasado para ser alguien. Había dejado de cargar con las expectativas de los demás y se había permitido vivir de acuerdo con sus propios principios. En sus noches más solitarias, cuando la tentación de mirar atrás se hacía presente, se repetía a sí mismo: soy dueño de mi futuro. Lo que sucedió ya no me define. Se dedicaba tiempo a sí mismo, practicaba meditación, dedicaba tiempo a sus pasiones personales y se rodeaba de personas que respetaban sus límites y su proceso de transformación. Se dio cuenta de que, aunque las relaciones que había tenido a lo largo de su vida eran importantes,
Lo más esencial era la relación que tenía con él mismo. El encuentro final con su antigua vida. Un día, mientras caminaba por la calle, Rolando se encontró con un viejo conocido, un amigo de la universidad con el que había compartido muchos momentos durante su relación con Elisa. El encuentro fue breve, pero Rolando no pudo evitar preguntarse cómo habría sido su vida si no hubiera pasado por la experiencia de la traición. ¿Cómo has estado, Rolando?, preguntó su amigo, notando su cambio. He estado bien, mejor que nunca. Rolando sonrió, con una confianza que reflejaba la paz que había alcanzado. ¿Y Elisa? ¿Todo bien con ella?, el amigo preguntó sin mala intención, pero Rolando sintió que esa era una de las últimas preguntas que tendría que responder sobre su pasado. Elisa está bien. Yo estoy bien, respondió con calma. Pero el pasado es solo eso, el pasado. Lo que importa es lo que estamos construyendo ahora. En ese momento, Rolando comprendió que el verdadero control era ser capaz de vivir sin depender de las opiniones o del peso de su historia. Lo que había sucedido ya no tenía poder sobre él. La decisión de avanzar, de ser el hombre que quería ser, solo dependía de él. Rolando estaba listo para todo lo que la vida tenía para ofrecerle. Ya no era el hombre herido por la traición. Era un hombre que había aprendido a tomar el control total de su destino, sin miedo, sin rencor, pero con la sabiduría de saber lo que realmente merecía. Y en ese momento, con el futuro ante él, supo que la verdadera libertad estaba en ser dueño de su propia vida. El renacer de Rolando. Después de meses de intensos cambios, Rolando se encontraba en un lugar muy diferente al que había conocido. Ya no era el hombre que había sufrido por la traición, ni el hombre que luchaba constantemente con el dolor de un pasado que lo había marcado. Ahora era un hombre que había aprendido a aprovechar el sufrimiento para transformarlo en fortaleza, que había entendido que su verdadera vida comenzaba ahora. Su renacer no era solo un resurgir profesional o emocional, sino un proceso total de reinvención. La reconexión con su verdadera esencia. Rolando se dio cuenta de que todo el proceso de transformación, desde el descubrimiento de la infidelidad hasta el momento presente, lo había llevado a descubrir una verdad fundamental. Durante muchos años había estado viviendo conforme a las expectativas de los demás, a la sombra de lo que los otros pensaban de él, incluso a la sombra de un amor que ya no existía. Ahora, finalmente se sentía libre, no solo de su pasado, sino de las expectativas que le habían impuesto. Comenzó a redescubrir su verdadera esencia. Antes de la traición, su vida se había centrado en complacer a su esposa, en tener éxito en su carrera, pero en el proceso se había olvidado de sí mismo. Ya no estaba dispuesto a perderse en las expectativas ajenas. Aprendió a dedicarse tiempo a sí mismo, a explorar nuevas pasiones, y a invertir en su crecimiento personal sin culpa alguna. Se apuntó a clases de fotografía, una pasión que había tenido desde joven, pero que había dejado de lado por falta de tiempo. Los fines de semana, se dedicaba a tomar fotos de paisajes urbanos, capturando los detalles que pasaban desapercibidos para los demás. Su arte comenzó a convertirse en una forma de sanación, una manera de expresarse sin palabras, un reflejo de la paz y la claridad que había alcanzado. El resurgir profesional. En su carrera, el impacto del cambio interno de Rolando fue aún más evidente. Se convirtió en el líder que siempre había aspirado ser, alguien con visión, pero también con empatía. La cultura de la empresa comenzó a reflejar los valores que él representaba. Introdujo iniciativas de bienestar emocional para los empleados, algo que nunca habría imaginado hacer antes de su transformación. Se dio cuenta de que el éxito profesional no solo se trataba de ganar dinero o reconocimiento, sino de crear un entorno donde las personas pudieran prosperar en todos los aspectos de su vida. Igual que él había comenzado a hacer. En las reuniones, su presencia era diferente. Hablaba con una seguridad que no solo provenía de sus logros, sino de su claridad interior. Ya no tenía miedo de tomar decisiones difíciles ni de asumir responsabilidades. Lo que antes lo paralizaba, ahora lo impulsaba. Había dejado de ser el hombre inseguro que pensaba que todo lo que hacía debía tener una aprobación externa. Rolando sabía lo que valía y lo que quería, y esa convicción lo hacía imparable. La reflexión sobre el amor. Aunque Rolando había avanzado mucho, aún quedaba una pregunta en su mente: ¿estaba listo para amar nuevamente? Había sanado, sí, pero el amor,
como el perdón, seguía siendo una gran incógnita. Decidió no apresurarse. Había vivido bajo la sombra de un amor que, aunque real en su momento, ya no tenía cabida en su vida. Ahora, quería amar desde un lugar de autenticidad, sin expectativas, sin presiones, sin repetir los patrones del pasado. Se dio cuenta de que antes de volver a amar a alguien, debía aprender a amarse a sí mismo plenamente. Había pasado años entregándose a los demás, sin saber si realmente se estaba dando a sí mismo lo que necesitaba. El amor propio se convirtió en su prioridad, y no porque quisiera evitar relaciones, sino porque sabía que solo al sanar su relación consigo mismo podría ofrecer lo mejor de sí a otro. La oportunidad inesperada. Un día, mientras caminaba por una de sus rutas fotográficas favoritas, Rolando conoció a Roberta, una mujer que capturó su atención de inmediato. No solo por su apariencia, sino por la calma que emanaba de ella. Se cruzaron en una cafetería mientras Rolando revisaba algunas fotos. Roberta, sin saber quién era, le preguntó si podía ver alguna de sus fotos, lo que llevó a una conversación sobre arte y fotografía. Durante esa charla, Rolando se dio cuenta de que Roberta no solo era hermosa, sino que tenía una profundidad que lo atraía de una manera genuina. Había algo en ella que lo hacía sentir cómodo, como si estuvieran hablando con viejos amigos, y en ese instante, Rolando comprendió que el amor podría llegar de una manera inesperada. No era el mismo amor desesperado por aferrarse al pasado, sino un amor que se podía construir desde el presente, desde el entendimiento mutuo y la paz interna. Sin apresurarse, Rolando intercambió números de teléfono con Roberta. No sentía que fuera necesario acelerar las cosas. Estaba dispuesto a ver a dónde podría llevar esa nueva conexión, sin la urgencia de encontrar algo. Este era un amor que nacía de la hora, no de la nostalgia o de la búsqueda del reemplazo. El verdadero renacer. En el reflejo del espejo, Rolando vio a un hombre diferente. El hombre que antes se debatía entre el dolor y la rabia ya no estaba allí. Había renacido, y su vida no era perfecta, pero era suya. Había aprendido a ser el arquitecto de su propia felicidad, y lo que sucediera a partir de aquí era solo una extensión de su capacidad de crear su futuro. El renacer de Rolando no solo se trataba de un cambio de vida, sino de una transformación en su manera de ver el mundo y a sí mismo. Ahora entendía que las cicatrices del pasado no eran algo de lo que huir, sino algo que le recordaba la fuerza que había encontrado en su interior. El futuro ya no lo asustaba. Estaba listo para recibir lo que viniera, desde un nuevo amor hasta nuevos desafíos profesionales. Todo lo que necesitaba lo llevaba dentro: control, paz y un corazón dispuesto a latir con libertad. Preguntas y respuestas. 1. ¿Cómo reacciona Rolando cuando descubre la infidelidad de Elisa? Rolando queda devastado al descubrir la infidelidad de su esposa, Elisa. La traición lo destruye emocionalmente, dejándolo en un estado de confusión y dolor. Se siente traicionado, pero la situación también lo impulsa a un cambio interno que lo lleva a buscar una forma de superar el sufrimiento y recuperar el control sobre su vida. 2. ¿Qué cambios hace Rolando en su vida después de la traición de Elisa? Después de la traición, Rolando decide transformar su vida en todos los aspectos. Se enfoca en su crecimiento personal, dejando atrás las expectativas ajenas y dedicándose a su bienestar emocional. Se reinventa profesionalmente, tomando decisiones audaces en su carrera. También se dedica a sus pasiones olvidadas, como la fotografía, y comienza a descubrir su verdadera esencia, más allá de las sombras de su pasado. 3. ¿Cómo influye la relación con Roberta en la vida de Rolando? La relación con Roberta representa una nueva oportunidad para Rolando. Aunque no se apresura a involucrarse emocionalmente, su conexión con Roberta le ayuda a entender que el amor puede ser algo nuevo y fresco, construido desde el presente y no desde el pasado. Roberta lo ayuda a darse cuenta de que está listo para amar de nuevo, pero siempre desde un lugar de autenticidad y amor propio. 4. ¿Qué lecciones aprende Rolando de la traición de Elisa? Rolando aprende varias lecciones importantes de la traición de Elisa. Primero, entiende que su felicidad no debe depender de las expectativas o de la validación de los demás. También descubre el valor del amor propio y cómo, al sanar y cuidar de sí mismo, puede ser más fuerte y más capaz de afrontar cualquier desafío. Finalmente, aprende a dejar atrás el pasado y a perdonar, no solo a Elisa, sino también a sí mismo.
5. ¿En qué momento Rolando se da cuenta de que ha logrado tomar el control de su vida? Rolando se da cuenta de que ha tomado el control de su vida cuando comienza a ver los frutos de su transformación, su éxito profesional, su paz interior, y su capacidad de tomar decisiones valientes y conscientes. En el momento en que comienza a disfrutar de las cosas que antes había dejado de lado por complacer a otros, y cuando se siente libre de la influencia negativa de su pasado, sabe que finalmente tiene el control total sobre su destino. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.